Hola amigos, buenos días. Tiempo sin hablarnos, sin vernos. Yo creo que ya merita un video. Había estado un poco distanciado de publicar videos, pero creo que amerita una actualización al día de hoy. Hoy estamos ya 19 de agosto de 2026. Ha pasado muchas cosas. ¿Cómo está el estado de las cosas al día de hoy? ¿Qué cosas vale la pena platicar? Básicamente creo que traigo varios puntos del aspecto de la vida. Principalmente, arranquemos con lo más preocupante a nivel hecatombe global. Eh, Hay cosas que se están dando y una de las preocupantes a nivel económico, no sé si han estado pendientes de las noticias, es de que Japón está sufriendo su moneda, está bajando de valor. Entonces, naturalmente Japón le está costando porque es una isla que importa demasiados recursos. O sea, ellos no lo producen todo, son una isla o una serie de islas. Eh, y entonces está sufriendo su yen, el yen está bajando de valor, entonces les está costando más importar las cosas. Por lo tanto, tienen que ver alguna forma de mejorar su economía para poder subsistir. Entonces, ¿por qué es importante Japón? Y es porque es importante a nivel mundial. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, no sé si les interesan las noticias económicas, pero es importante saber eso porque nos puede afectar a todos. Principalmente se me disparó la alarma porque ya venía viendo el tema de Japón desde hace tiempo, pero ahorita sí sucedió algo. Y resultó de que como el valor del yen fue para abajo, Japón ya no sabía qué hacer y una de las opciones es vender la deuda que es dueño Japón. De hecho, Japón, según estaba revisando, es dueño de 1.1 billones de dólares, billones gringos, ¿verdad? Serían 1.1 mil millones de deuda de Estados Unidos, pero eso es bastante, o sea, pareciera poco con respecto a lo que es, que el día de hoy casi está llegando a los 40 mil millones, ¿verdad? O sea, 40 billones, perdón, trillones. Trillones según los gringos, billones según nosotros. Eh, Está llegando a esos límites, 1.1 billones nuestros, 1.1 trillones de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Vino el gobierno de Estados Unidos y en una estrategia más de protegerse a sí mismo para que Japón no vendiera esa deuda. Porque ¿qué es lo que pasa? El concepto más importante aquí que hay que entender es por qué a Estados Unidos le interesa tanto, por qué se preocupó tanto. La razón principal es de que, ¿se acuerdan que habíamos hablado, vean ahí algunos de mis videos anteriores, que la deuda de Estados Unidos ya llegaba al 120% del GDP, ¿cómo se llama? Producto Interno Bruto, ¿verdad? Esto quiere decir que, o sea, mi deuda es mucho más grande que mis ingresos, o con lo que yo genero, pero anualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, lastimosamente, y eso ahorita acaba de pasar, que generaron otros 3 trillones para ellos, 3 billones para nosotros, de deuda en cuestión de unos meses, porque están financiando guerras, etcétera, un montón de cosas, operaciones del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la deuda de Estados Unidos que posee Japón, Japón la empieza a vender, ¿qué es lo que pasa en un mercado de oferta y demanda? Esa es la ley de la economía, ¿verdad? La oferta y la demanda. Por lo, por, por lo tanto, si Japón decide vender la deuda, va a haber más oferta. Lo que significa es que nadie va a querer comprarle la nueva deuda a Estados Unidos. O si se la quiere comprar, va a ser mucho más cara, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué? Porque, digamos, a alguien anda vendiendo. ¿Qué pasa cuando hay muchas cosas? Yo vengo y le decido a quién comprar, ¿verdad? Entonces, le voy a comprar al que me dé más beneficios, ¿sí? ¿En qué sentido sería así? O sea, yo como inversionista, le voy a prestar mi dinero al gobierno si el gobierno me paga más, ¿verdad? Pero si Japón viene y me está pagando bastante bien, mejor se la compro a Japón.
que a Estados Unidos le interesa que la nueva deuda sea la que le compren a ellos, a un precio bajo. Eso es lo que le interesa a Estados Unidos, para poderse seguir financiando y que no le cueste más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si no, no consigue el nuevo dinero que necesita para todas sus operaciones, ¿verdad? O lo consigue mucho más caro, y esa es la situación. Bueno, entonces esa es la situación como está. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Se le ocurrió, no sé quién fue, no he investigado correctamente, pero el gobierno de Estados Unidos se les ocurrió la brillante idea de, bueno, Japón, te vamos a ayudar. Danos o traernos como garantía, no vendas tu deuda, no vendas tu deuda, solo traernos de garantía tu deuda que tenés adquirida y nosotros te vamos a dar dólares. Por eso va a ser como una garantía, te vamos a prestar los dólares para que tengas más dólares y tu economía, tu yen suba, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en esa situación? Traen la deuda, se usa como garantía y se imprime dólares. Entonces, ¿qué hicieron? Imprimir, ¿verdad? Por ende, si ustedes lo piensan a nivel mundial, lo que nos va a afectar es en la inflación, no solo a ellos, sino a nosotros, porque a nivel mundial esos dólares empiezan a fluir por el mercado y entonces todo naturalmente empieza a subir de precio. Efectos que estamos viviendo el día de hoy con la inflación por toda la cantidad de dólares que se imprimieron en la pandemia, ¿verdad? Entonces, para mí, como en la frase del buen chapín, como los buenos chapines decimos, eso es taparle un ojo al macho, ¿verdad? O tapar, como dirían también, con un dedo el sol. Están tratando de salvar algo que no, o sea, está generando el mismo problema, ¿verdad? Ok, pero ese es el tema de la deuda. Pero ¿cuál es el problema también principal con Japón? Y ahí es donde es tan alarmante el tema de Japón. El tema de Japón es principalmente de que si Estados Unidos era en cantidad el mayor endeudado del mundo, en porcentaje Japón es el más endeudado porque su deuda llega a más del 200% del Producto Interno Bruto. Y esto, ¿por qué es así? ¿Verdad? Básicamente Japón hace muchos años, no sé, más de 30 años, no sé cuánto, no han movido sus tasas de interés de su deuda pública, ¿verdad? Ellos prestan dinero al 1%, ¿verdad? Entonces, desde hace muchísimos años. Pero entonces, ¿qué pasa en este mundo globalizado? Imagínenselo así. Si yo vengo y un banco veo que me está prestando dinero al 1% de interés, esto significa de que mi costo de préstamo es muy bajo. Entonces, qué bien, puedo obtener dinero casi gratis. Al 1% es casi gratis, es mucho abajo de la inflación. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se me ocurre hacer? Bueno, y voy a ver otros bancos y cuando empiezo a ver otros bancos, solo por depositar mi dinero ahí a largo plazo, me dan una tasa de 3.75% o hasta 4% más. O sea, naturalmente se hace un carry trade. ¿Qué es un carry trade? Carry trade significa de que yo presto barato, ¿verdad? Presto barato, me endeudo barato en un lado e invierto caro en otro lado. Y eso es si yo viniera y lo metiera en un banco donde relativamente puedo tenerlo líquido rápido para poder, en caso de, imagínense, subir una tasa de interés, pagarlo rápido, ¿verdad? Lo saco del banco y pago y cancelo mi deuda y ya no tuve ningún problema más. Entonces todos estamos bien. Entonces, pero eso no es solo eso en el que se ha metido el dinero, sino que se ha invertido en la bolsa, se ha invertido en proyectos, en un montón de cosas más que pueden dar mucho más rendimiento. Por ejemplo, si nos lo metemos a la bolsa, imagínense un rendimiento del 30%, ¿verdad? ¿Por qué no lo voy a hacer? Presté muy barato, entonces el otro. Entonces cuando yo necesite puedo vender mis acciones, puedo vender todo y pagar mi deuda para que no me quede nada y simplemente gané y fui feliz durante el tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando? El riesgo ahorita es de que Japón, para fortalecer su moneda y que pueda seguir subsistiendo, tiene que subir tasas de interés. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Al subir sus tasas de interés, no solo la deuda de Japón es dispararse completamente en el pie, porque imagínense si pagar solo los intereses, creo que ya pagan más de cualquier
otro rubro de gasto en el gobierno de Japón, los intereses que ellos pagan de su propia deuda. Y si le suben a su propia deuda, al costo de su propia deuda, entonces por ende se van a disparar completamente en el pie y les va a ir mal. Pero no solo a ellos, sino se van a traer de corbata un efecto dominó a todo el mundo. ¿Por qué? Porque miles de inversionistas hicieron lo que se llama el carry trade de Japón. ¿Qué es eso? Prestar dinero barato, invertirlo caro en Estados Unidos o en otros lugares, ¿verdad? Entonces el riesgo está ese, si suben y se mira que van a subir tasas de interés próximamente al 1.25%, no sé cuánto será la tasa real que van a subir, y eso va a generar un efecto dominó. ¿Por qué? Porque imagínense, eso afecta a fondos indexados en Estados Unidos. Esos fondos indexados son fondos que nuestros bancos de nuestros países también están participando con sus dolaritos, con sus dineros. Y entonces si cae Japón, cae la bolsa, caen los bancos, una hecatombe mundial. Entonces, ¿cuáles son los síntomas adicionales que se miran del problema que se ve venir? Es de que el oro y la plata están subiendo de precio. Eso se llama valor de refugio. Algo que no había recapacitado. O sea, sí lo sabía, lo tenía la noción, pero no lo había pensado en esa forma hasta ahora que ya lo miro realmente. Es de que todo inversionista lo que busca es preservar el valor adquisitivo, el poder adquisitivo de su riqueza. No perderlo. Entonces, ¿por qué el oro es importante? Porque el oro a través de la historia ha mantenido su valor o mantiene su valor, aunque sí ha variado. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo los gobiernos y todos los inversionistas y todo? Es comprando oro. ¿Para qué? Para que su riqueza actual guarde valor en el oro. ¿Por qué guarda valor en el oro? Es porque cuando hay incertidumbre, este tipo de incertidumbre que se puede dar, se compra un activo que no va a perder valor, que es el oro. Cuando viene el problema, este activo va a subir de precio, quiere decir mantiene su valor, va a mantener o mejorar su valor inclusive. Y eso hace que cuando pase el problema de las depresiones, recesiones y todo lo que pueda pasar, yo ya saco después, cuando ya es tiempo de bonanza, saco del oro, vendo el oro, porque el oro siempre se usará, y ya tendré mi riqueza trasladada después del problema, ¿verdad? Entonces, esos son los síntomas que están pasando actualmente. En fin, pero en nivel macroeconómico, ¿qué es lo que está pasando? Sigue cerrado el estrecho de Hormuz, la guerra de Irán sigue parada, prácticamente Irán salió diciendo que ya ganó la guerra, aunque tiene bombardeado todo, le mataron a todos sus generales y etcétera, un montón de cosas, dice que ya ganó. ¿Por qué? Porque tiene el estrecho de Hormuz bajo el puño, ¿verdad? Lo tiene tomado. Y entonces tiene ahorcado a todo el mundo. Al día de hoy, ya que estoy grabando esto, la gasolina súper en Guatemala está casi alrededor de 40 quetzales. Y el diésel, no digamos, está llegando casi a los 45 quetzales el galón. Hubo un subsidio por un tiempo, pero se acabó ese subsidio. Entonces ahora están debatiendo con un nuevo subsidio, pero no ha avanzado en el gobierno. Entonces, yo creo que no sé si están esperando la entrada en vigencia de aplicar etanol a la gasolina, el 10%. No sé si eso bajará el precio. Esperemos que sí, pero saber, ¿verdad? Entonces, ya nos estamos metiendo un poquito en el ámbito de Guatemala. Así como puse en mis redes de TikTok hace unos días, Guatemala le está dando un infarto. Estamos en infarto actualmente, jóvenes, señores. ¿Por qué? La construcción del aerometro. Con esto, por si pueden notar, ando en el hermoso tráfico de Guatemala. Ando pasando el tiempo grabando un video. Pero, ¿qué es lo que pasó? Se empezó la construcción del aerometro, ya hicieron varias estaciones. El problema principal es que están haciendo estaciones en casi que la arteria aorta, o la vena, no sé si vena o arteria, la aorta o del cuerpo principalmente de la ciudad de Guatemala, que es el Boulevard Liberación y la Roosevelt, imagínense. Entonces todo eso está afectando. La Emetra sigue tratando de hacer vías alternas, carriles reversibles por todos lados
pero prácticamente no se puede. O sea, tenemos un infarto, tenemos atascadas las rutas, estamos en un infarto y así seguiremos por varios meses, creo yo, hasta que se termine la construcción del aerometro. Cuando se termine la construcción del aerometro, ¿qué tanto va a empezar a dejar la gente su vehículo? Lo dudo, ¿verdad? Sí podrá haber alguna cantidad de gente, pero no será la mayoría. Pero, en fin, entonces seguimos en este infarto en Guatemala y no sabemos qué hacer. Entre otro orden de noticias, por si no sabían, ya existe la nueva carretera con peaje hacia el Retaluleu. Y en los parques del IRTA tienen un nuevo parque que se llama Shetulaha, que es muy parecido a Chocomil, pero tiene más toboganes, tiene más cosas. No lo conozco en lo personal, pero según me ha comentado, el IRTA se ha llenado demasiado de personas porque como ahora está más fácil el acceso, entonces la paradoja de Gibbons, ¿verdad? Es más fácil el acceso, por lo tanto el uso aumenta, ¿verdad? No disminuye. En fin, eso en términos generales. Y el último tema que yo quería platicar el día de hoy, de política de gobierno, ni siquiera me he metido, no me quiero meter, no hay nada interesante que hablar, no me importa. Lo único que se está viendo y viene es las campañas electorales. Ya empezamos en las campañas electorales porque mágicamente empiezan a salir noticieros que no existían antes en redes sociales y de la nada los crean y son nuevos, tienen posts, no han creado posts más de 24 horas y mágicamente tenemos 3,000 seguidores, tenemos no sé cuántos miles de likes, comentarios y todo. Ya sabemos, señores, que es esta ola de call centers y de contact centers y todos esos que se encargan de hacer esta horda de gente que comenta, publica para hacer más populares los sitios estos. Y mágicamente son noticieros, ¿verdad? Ahora todo es generado por inteligencia artificial, todo lo que se hace, ¿verdad? Pero ya eso es en la política, ya se viene, imagínense cómo va a estar eso. Y ahora con la inteligencia artificial, no sé qué, hasta dónde van a llegar, pero bueno, ya iremos platicando en el próximo año de esto, porque se viene fuerte y ahora van a ver, saben ni cuántos candidatos. Neto Brand ya dijo que quiere ser candidato, no sé, pero ese no es el tema que me atañe. El último tema que traigo en la cabeza y que quería comentar y quería platicar básicamente es la inteligencia artificial. ¿Cómo nos ha entrado la inteligencia artificial ahora? Yo les comento un poquito mi historial. Yo trabajo con inteligencia artificial, yo desarrollo sistemas de software y sí nos ha pegado fuerte. Bueno, nos ha pegado fuerte no en el mal sentido, ¿verdad? Pero sí en el buen sentido. Ha aumentado la producción, la eficiencia y muchas cosas. Trae muchas cosas buenas del lado de nosotros, ¿verdad? Es una herramienta que prácticamente nos vino a facilitar. Es como hablar con alguien dentro de la oficina que le conoce a uno todo y lo puede hacer y lo ejecuta y no se cansa, ¿verdad? Pero hay varias cosas que se empiezan a ver de la inteligencia artificial cuando empieza a percolar ahora en la sociedad. Una de las cosas más importantes, no sé si lo han visto, ¿verdad? Pero seguramente ya se dieron cuenta. Piensen en piñatas, piensen en carteles, piensen en anuncios, piensen en informaciones. Me van a decirse no, pero observen la forma de las imágenes y ahora uno ya desarrolló ojo crítico para saber que todas fueran generadas con ChatGPT, con Gemini, con el que sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque particularmente tienen su estilo de diseño y se nota totalmente que la cantidad de información que le quieren meter a un flyer, a una invitación o algo, es tanta, pero está tan distribuida en los pedacitos y todo, ya sabemos que es inteligencia artificial totalmente. Entonces, el problema más grande que yo miro, no es problema, ¿verdad? No es problema, sino que qué bien que todos ya tengamos acceso a nuestro diseñador personal, pero creo que estamos cayendo
en vernos todos exactamente igual, cuando todos queríamos ser más originales, de tener, ay sí, ahora va a ser una invitación y no sé qué, todo se está viendo exactamente igual. ¿Por qué? Porque los modelos no es que sean mágicos en inventarse diseños, sino que simplemente ellos aprendieron de ¿cómo se llama? O los entrenaron con un montón de diseños que lo que parecía bastante bien, y muchos y una serie de humanos se lo validaron de que, qué bonito lo estás diseñando, qué bonito lo estás haciendo. El modelo aprendió y así lo hace, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que resulta? Todo se empieza a ver exactamente igual. Eso me parece muy divertido, ¿verdad? Divertido, porque ya todo el mundo está haciendo exactamente igual. Y es más, no sé si a ustedes les pasará, pero a mí yo veo una imagen que es informativa de un póster o algo que me quieran dar información. La gente olvida de que las personas no leemos, ya, o sea, lastimosamente no leemos nada. Y entonces esos pósters están tan cargados de información y tantos detalles que nadie se va a poner a leer. O sea, sí es un poco más práctico porque está en cuadritos, está la información y lo que quieran, pero no, lo que pasa a la gente es que empieza a ignorar, no lee esos flyers. Ahí les voy a ver si logro poner un ejemplo aquí, algún flyer o algo de que se está generando estas invitaciones para que vean qué es lo que estoy diciendo. De ahí, en cuestión de inteligencia artificial, cómo nos puede afectar al trabajo, eso es lo que quería un poco filosofar. Yo quisiera, no sé, que la gente me contara cómo les ha afectado la inteligencia artificial a nivel de su trabajo. Una de las tendencias que sí he visto, sobre todo en mi ramo, que es la parte de la ingeniería de software, es de que el riesgo que yo miro que tiene más fuerte es de que a nivel de empresas, a nivel empresarial, ¿verdad? A nivel de calidad de software y todo, contratar a una persona que antes las empresas grandes lo que hacían era contratar programadores, ¿verdad? Programadores que apenas estaban saliendo de la universidad o ya tenían cierto grado de conocimiento en la universidad para que pudieran empezar a desarrollar el código, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya todos los altos mandos estaban diseñando la arquitectura, con la solución, los pensamientos, el algoritmo, todo, ¿verdad? Ya está bastante diseñado. Entonces, esta persona que está de nivel inicial simplemente ingresaba a trabajar y a escribir el código que se necesitaba de la máquina, ¿verdad? Para que funcionara el software, porque todo ya estaba diseñado. Entonces, es perfecto, ¿verdad? Ese trabajo en el ámbito del software es el que se está viendo amenazado el día de hoy a niveles corporativos, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que no existan pequeñas empresas que tal vez no se pueden dar el lujo de pagar una empresa grande, ¿verdad? Pero sí, sí pueden contratar a alguien junior, como yo le llamo, ¿verdad? Que está iniciando su experiencia laboral, entonces, pero que sabe usar la inteligencia artificial, entonces por lo tanto puede ofrecerle hacer ciertas cosas. Entonces, esas posiciones de trabajo a niveles corporativos creo que son las que se están viendo afectadas, ¿verdad? Entonces, está bajándosele el precio o el valor a esa posición. ¿Por qué? Porque ya hay sí hay bastante demanda, seguro en muchas empresas se habrá disparado la demanda, o siempre ha existido la demanda, ¿verdad? Y ahora ellos ya pueden acceder, pero, y aquí viene el pero, ¿cómo yo hago esta analogía con el ámbito del software? Eso estaba yo discutiendo con mi equipo. Y una de las ideas que se me vino a la cabeza es, pensemos cómo eran los muebles. Algo tan sencillo como voy a hacer esta analogía como para explicar mi punto de qué es como miro la inteligencia artificial. Pensemos en los muebles, ¿sí? Los muebles de la casa, nosotros tenemos, cada quien en su casa tiene muchos muebles. Tenemos desde mesas, sillas, tenemos muebles de cocina, muebles de baño, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Existen, obviamente, la profesión de carpintero. ¿Quién es el carpintero? Es aquella persona que nosotros llamamos cuando queremos un mueble especial,
¿verdad? Un mueble para nosotros de calidad. ¿Por qué? Porque el mueble de calidad tiene ciertas características que no tienen los demás muebles comunes, como por ejemplo espacios no convencionales, donde queremos poner un mueble en particular. Entonces necesitamos que el mueble sea hecho, ¿verdad? O en el software diríamos desarrollado al espacio que yo tengo y a los recursos que tengo ahí. A veces tengo una cocina pequeña, a veces tengo una cocina grande, y a veces tengo buen presupuesto, a veces no tengo buen presupuesto, ¿verdad? Entonces así es como se escogen los materiales. Podemos pensar, imagínense hacer muebles de caoba, de cedro, aquellas maderas exóticas, bien talladas, bien trabajadas. Esos muebles quedan perfectos, están hechos a la medida y a nuestro gusto, con todo lo que necesitamos exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué otro lado de los muebles tenemos? Si nosotros nos vamos, aquí en Guatemala lastimosamente no tenemos IKEA, pero sí existe a nivel internacional la empresa IKEA. ¿Y qué se dedica a IKEA? Es una empresa donde uno va, compra un mueble y los muebles vienen en cajas con instructivo y manual de cómo armarlos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquí sí existen algunas empresas que venden esos tipos de muebles, por ejemplo, no es por decir marcas, pero podríamos hablar de Semaco, podríamos hablar de Walmart, podríamos hablar de todos los lugares donde encontramos cosas de hogar. Ahí vamos a encontrar este tipo de muebles, desde plásticos, hasta tienen maderas artificiales, maderas duras y así de calidad. Creo que es muy raro encontrar, si hubiera alguno, ¿verdad? O inclusive hay hasta ciertos estratos, ¿verdad? Podríamos pensar en un mueble que no es hecho a nuestra medida y a todo, pero sí es de calidad. Por ejemplo, yéndonos a la región de San Juan, Zacatepeques, ahí existen mucha gente que hace muebles de madera fina, ¿verdad? Sofás y salas, mesas y todos estos son más trabajados, pero son como más estándar, ¿verdad? Pero son mejores. Entonces, hay diferentes grados. Entonces, ¿por qué yo hago esta analogía ahora? Pensemos ahora con el software en mi industria que yo estoy platicando. Antes de la inteligencia artificial, ya existían, o sea, ya existían soluciones de software, pero principalmente las soluciones eran muy robustas, muy lujosas, así como por ejemplo muebles, digamos a San Juan Zacatepec, que sacamos un mueble de alta calidad, de buenas maderas, pero es bastante estándar. Así existían estas suites de software, donde uno podría comprarlas, precio un poco más elevado, ¿verdad? Pero era un producto de calidad, pero ya venía empaquetado, o sea, ya sabíamos qué hacía, ¿verdad? O sea, se instalaba en una empresa y lo usábamos. Por ejemplo, imagínense cajas registradoras, podrían imaginarse sistema de manejo de clientes, manejo de contabilidad estándar, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, ya hay diversos nombres en el software así, dependiendo de los niveles, ¿verdad? Pero ya existían estas soluciones bastante caras que se podían instalar y se podían utilizar en la empresa. ¿Qué otra cosa? Existían los a la medida, donde ahí sí se tenía que contratar al carpintero del software, que serían los ingenieros de software, para poder hacer ese software que quedara exacto a las dimensiones y al recurso que se tiene, ¿verdad? O a la situación. Entonces no eran estos productos ya empaquetados que eran de San Juan, Zacatepeques, sino que eran estos software que se hacían y se trabajaban con maderas finas y partes perfectas a las cocinas, ¿verdad? A los baños, a los lugares, ¿verdad? Entonces era un carpintero, un ingeniero de software que va y diseña dónde va cada cosa, cómo se va a conectar todo y cómo va a quedar perfecto. Entonces ese mueble quedaba como traje a la medida, como un sastre lo hace perfecto a la medida. ¿Qué era lo que no existía? Ya empezaba a verse nociones de tener productos estilo IKEA, que es decir, de que vengo y ya es un producto predefinido, todavía lo tengo que armar, ¿verdad? Pero ya venía con maderas y a un costo muy, muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque era producción en masa, ¿verdad? Ya era un producto estándar en masa con materiales de relativa baja calidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son muebles que podemos utilizar en todos lados, cumplen, pero no son lo mejor. O sea,
¿Por qué? Porque tenemos un escritorio de computadora que se armó, ¿verdad? Pero no es que fuera aquel diseño de escritorio pensado para nuestra oficina, nuestro espacio que tenemos. No, o sea, es algo estándar, armado, que sabemos que en un lapso de unos 5 años ya no funcionará bien, ¿verdad? Y entonces hay que comprar uno nuevo, ¿verdad? Casi que desechables. Entonces, ese tipo de software de esa calidad era lo que no existía antes. Ahora con la inteligencia artificial, eso es lo que pasó. La inteligencia artificial puede hacer desde un mueble de IKEA hasta llegar a los software de alta calidad y a la medida y adaptados, pero la diferencia es quién lo está haciendo. ¿Por qué? Porque el carpintero sí conoce perfectamente cómo hacer cada parte, cómo diseñarla, cómo hacerlo. En cambio, el software de más baja calidad generalmente son personas que simplemente le dicen a la inteligencia artificial hacerlo, y él va a hacer un producto muy estándar IKEA, que tenga una calidad no perfecta, pero saca la tarea, ¿verdad? Algo así es como yo miro el aspecto, de la inteligencia artificial, que vino a ser más baratos o a ser más económico algún recurso que antes estaba o era muy limitado. Tenía mucha demanda, pero la oferta era muy limitada. Ahora democratizó el acceso al software. He visto clientes que ellos mismos han hecho partes del sistema a través de inteligencia artificial sin tener noción siquiera de cómo programar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Funciona y saca la tarea, pero no está integrado perfectamente a los sistemas, no tiene controles de calidad, no tiene todo este montón de cosas y detalles de calidad, que ya es donde un ingeniero de software sabe que tiene que tener estas cosas. Y si no se le dice explícitamente a la inteligencia artificial, es muy difícil que lo proponga, porque casi siempre se enfoca a la tarea que les solicitaron y lo hace bastante relativamente bien, ¿verdad? Entonces, así es como lo miro. Ahora, mi pregunta un poco más, o mi filosofada, ¿verdad? Que quisiera dejarles como pregunta y que si me quieren comentar aquí en los comentarios. ¿Cómo les hace algo de sentido esta forma que estoy explicando, ¿verdad? Porque creo que lo mismo pasa con todas las demás ramas. O sea, la inteligencia artificial no viene solo a tocar a la industria del software, que es lo que yo conozco, ¿verdad? Pero me imagino yo, por ejemplo, en diseño, que era lo que hablábamos con los flyers y pósters y todo. Lo que vino es a democratizar el acceso a ese diseño, ¿verdad? Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que me diseñe un póster, que me diseñe una presentación, que me diseñe toda una línea gráfica de logos y membretes y cosas, lo que antes hacía un diseñador a mano, ¿verdad? O desde su cabeza, idear y utilizar las herramientas para hacerlo, ¿verdad? Obviamente eso ya lo hace una inteligencia artificial, pero creo que es el mismo escenario, porque las personas que sí conocen el diseñador de alta calidad, que él sabe exactamente qué cosas hay, qué detalles tiene que tener el diseño, o qué cosas debe de ingeniar para que esto quede bien, puede venir y perfectamente pedirle a una inteligencia artificial con su criterio qué cosas de calidad tiene que añadirle a ese diseño, que no le gusta, que lo cambie, que lo mejore, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que para mí, no sé si hará sentido lo que les dije de mi analogía con el carpintero y los muebles, ¿verdad? Pero creo que en todos los ámbitos de la sociedad o de todos los ramos de profesiones o todo, es lo que está haciendo la inteligencia artificial, ¿verdad? Venir a abaratarla o ser más eficiente la producción de las cosas, ¿verdad? Que antes pueda que nos tomara mucho tiempo porque se hacía de manera muy manual y por ende creció la demanda, ¿verdad? Porque ya el costo empieza a bajar naturalmente. Y entonces ya más gente puede acceder a eso. Entonces, cuéntenme qué piensan, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? Y como siempre, tiempo sin haber hablado, pero les deseo un buen día. Seguimos platicando. Cuéntenme qué piensan de lo que
expuse el día de hoy. Este es el estado de las cosas. Hoy es 19 de agosto del 2026. Seguimos en charlas. Buen día.